Señor presidente, yo quisiera preguntarle, ¿qué opina usted de la nueva actitud en el Poder Judicial, en la Suprema Corte y la salida de un importante juzgador del primer circuito, Jorge Camero, que era la voz disidente en el proceso de Santa Lucía, por una parte? La segunda, quisiera preguntarle si tiene usted reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a una investigación en el gobierno de Morelos, concretamente contra Héctor Pablo Ojeda, imputado por vínculos con prestanombres de empresarios muy cercanos a Javier Duarte, ¿verdad? Y en ese mismo contexto, en Morelos, ¿qué opina usted de las declaraciones del gobernador, que dice que incluir a familiares ahora ya no es nepotismo, sino eficiencia por el perfil? Esa sería la segunda. Y un pequeño apunte. Ayer usted citó al secretario Víctor Manuel Toledo, titular de la Semarnat. Si bien no está en contra de usted, ha manifestado fuertes diferencias hacia sus proyectos. Caso específico, la refinería de Dos Bocas, bueno, la construcción de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya. Él está por la emisión de una declaratoria de emergencia ambiental en el concierto mundial, como lo han hecho países como Inglaterra, y que México no quiere entrar a esto. Pero recientemente en la Universidad Nicolaita de Michoacán, él se pronunció en favor de las autodefensas y dice que son heroicas y que son dignas y que hay que apoyarlas, lo cual sistemáticamente está contradiciendo su discurso. ¿Qué opina de esto? Y saber si el próximo lunes en el informe de seguridad se va a incluir también el tema de las autodefensas. Gracias, señor presidente. Muy bien. Bueno, yo celebro el que se actúe en el Poder Judicial para combatir la corrupción. Desde luego, no se puede condenar a nadie sin presentar pruebas, sin llevar a cabo un proceso como lo establece la ley. Pero es un hecho inédito, sobre todo en los últimos tiempos, el que por corrupción o por presunta corrupción, para ser cuidadosos, se destituya a un magistrado. La Suprema Corte tiene, lo hemos dicho en otras ocasiones, y hay que seguirlo repitiendo, porque la política debe ser cada vez más asunto de todos. Y antes no se informaba y la gente no sabía cuál era la función de las instituciones, cuáles eran esas funciones y cómo actuaban las instituciones. Por ejemplo, si preguntamos a quienes nos están viendo, en honor a la verdad que es revolucionaria, la mentira es reaccionaria, ¿quiénes sabían que existía la judicatura en el Poder Judicial? Y si añadimos a esto y preguntamos si sabían de la judicatura, pero si sabían sobre las funciones de la judicatura, yo estoy seguro
que la mayoría de los mexicanos no tiene conocimiento de esta institución. En la época de la Reforma y de la República Restaurada, el ciudadano en general conocía la Constitución, estaba más informado. Ahora hay un despertar ciudadano, hay una etapa nueva, se informa más y hay que aprovechar para estar informando, orientando sobre estos temas. La judicatura, pues, es el organismo que tiene el Poder Judicial para resolver las diferencias o las malas conductas que se puedan dar al interior del Poder Judicial. No puede castigar a un juez, a un magistrado, a un ministro, el Poder Ejecutivo, solo en el caso de que se trate de un juicio político. Eso corresponde al Poder Legislativo, pero el órgano interno encargado de que no haya corrupción en el Poder Judicial, que los jueces actúen con rectitud, con apego a la legalidad, pues es este organismo, la Judicatura. Y entiendo que este organismo es el que ayer toma la decisión de separar a este magistrado para llevar a cabo una investigación. Esa es la información que tengo. Me parece muy bien, porque imagínense, existía la judicatura o ha existido y nunca se castigaba a jueces, a magistrados, a ministros menos. Y cómo sí a los integrantes del Poder Ejecutivo se les castiga y se les señala si son corruptos, incluso en el caso de legisladores, lo que tiene que ver con el Poder Legislativo. Y en el caso del Poder Judicial había mucho hermetismo, era como el castillo de la pureza. Y ahora se dan estos casos. Por eso lo celebro. Y desde luego esto va a generar polémica, pero qué bueno que se ventile todo este asunto. Y los que se sientan afectados, pues van a decir que es una represalia, pues tienen todo el derecho de probar si existe represalia, y quien está tomando esta decisión tiene que probar de que en efecto hay corrupción. Tengo entendido de que se trata de un depósito de 80 millones de pesos. Estas cosas, de ser ciertas, no se pueden tolerar. Y por eso lo celebro, porque no solo es limpiar de corrupción el Poder Ejecutivo, hay que limpiar de corrupción el Poder Judicial, el Poder Legislativo, todo el gobierno, de arriba para abajo, y que no haya impunidad. Nada de que soy presidente y me protege la Constitución, el 108 de la Constitución, el artículo 108 de la Constitución, y
solo puedo ser juzgado por traición a la patria y no puedo ser juzgado por corrupción. El presidente tiene que ser juzgado por todos los delitos, igual que cualquier ciudadano. Y esa es la reforma que queremos que se apruebe en el Congreso. Envié esa iniciativa para modificar el 108 constitucional y tenemos nosotros que dar el ejemplo. Entonces, que nadie se rasgue las vestiduras, ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. No hay impunidad. No es castigar nada más al que no tiene con qué comprar su inocencia y al que tiene influencias, al que tiene agarraderas, se le protege, se le perdona todo. Ya eso se terminó. Es acabar con la corrupción y con la impunidad. No le hace que sea polémico. Ese es mi punto de vista.